Estamos con el señor Francisco Díez Canseco, presidente del Consejo por la Paz. Gracias, Francisco, por venir. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, felizmente. ¿Preocupado por la Comisión de la Verdad? ¿Estás preocupado por el informe? ¿Estás entusiasmado? ¿Estás expectante? ¿Cuál es tu postura frente a ese informe? Tu postura emocional, digamos. Después me decís. Nada, dijo. Yo creo que el problema realmente es de carácter emocional, porque el informe todavía no ha sido presentado. Ya todo el mundo está. ¿Pero por qué? Porque los síntomas que preceden al informe son realmente preocupantes. Yo, como presidente del Consejo por la Paz, que es una institución creada por ley y que tiene 535 comités por la paz en todo el Perú y 13 consejos regionales, creo mi obligación actuar en la medida en que es necesario en la defensa de los derechos humanos. Y por cierto, nosotros hemos respaldado la formación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación desde un punto de vista principista, doctrinario, conceptual. El problema es luego cómo se conforma la comisión, la oportunidad de su conformación, qué objetivos específicos persigue en un país como el nuestro, que no pueden ser los mismos que un país como Argentina o como en Sudáfrica, donde el contexto es diferente, y a dónde va esa comisión, que es de la verdad, pero que fundamentalmente es de la reconciliación. ¿Pero por qué es tan diferente el contexto, Francisco, con Argentina, por ejemplo? Te voy a decir por qué. Porque en el Perú, como en Argentina, han habido movimientos sediciosos de cierta importancia que han generado muertos y han generado situaciones sociales tremendas, dramáticas realmente. Y en ese contexto, entre otras cosas, por ejemplo, la represión fundamentalmente en Argentina, los desaparecidos, las violaciones terribles de los derechos humanos, se han suscitado durante los regímenes militares, en la dictadura. Exactamente. Pero en los 20 años de Sendero en el Perú, o 23 años... Esa es una diferencia, claro. Ahí tienes una clara diferencia. Tú has tenido gobiernos democráticos como el de Belaúnde y el de García. Yo estuve absolutamente en la oposición a García, pero de todas maneras, era un gobierno democrático. Se respetaban las... Has tenido un primer gobierno de Fujimori, unos primeros 2 años por lo menos, respetuosos de la Constitución y de una elección legítima, y luego ya también una dictadura. Pero tienes desde atrás una serie de violaciones tremendas, en algunos casos masivas, como el caso de Santa Bárbara, que se generan durante gobiernos democráticos. Ahí tienes un primer punto. Segundo punto es el siguiente. Creo yo que hay un tema, que no se ha explicado y que de repente podemos tratarlo ahora. Sí, encantado. Conceptualmente, ¿qué cosa es la Comisión de la Verdad? Aquí se está hablando de una comisión que va a acusar a todo el mundo, un poco esa es la idea que está surgiendo. Esa es la idea que tiene la gente. ¿No? Y que además defiende a Sendero. Esa no es la idea. Para eso no se creó en todo caso la comisión. Lo malo es que está dando unos síntomas, como te digo, peligrosos, preocupantes, que a todos nos alertan frente a lo que puede venir después, especialmente si se pretende, como pretenden algunos, que sus conclusiones sean vinculantes. Vinculante significa que el Estado peruano estaría obligado a cumplir las recomendaciones de la Comisión. Entonces, el primer tema es, esta es una comisión que hurga en el pasado de esta etapa de violencia del Perú, que desentierra cadáveres, que resucita fantasmas, que hace todo esto ¿para qué? Simplemente para generar un mayor conflicto, un mayor desentendimiento, una más fuerte, más honda, más profunda contradicción entre los peruanos, o porque a partir de ello se está tratando de construir algunas cosas en beneficio de toda nuestra sociedad. Es lo segundo, ¿no? Es porque a partir de ello vamos a entenderlo mejor. ¿Pero tú piensas que no es así? No, yo quiero ir... No, me parece muy bien el planteo, está muy bien. No, está muy quisiera claro. ir un poco didácticamente Me parece perfecto, te escucho con atención. Y te agradezco el tiempo que me das para sí, eso. pues me encanta eso, escucharlo así. Porque hay mucha desinformación. Me parece perfecto, ¿no? Francisco, perfecto. Yo veo que aquí está en una suerte de maniqueísmo situándose a los que están a favor o en contra, y así no es. Yo no me puedo situar ni a favor ni en contra. Preservo mi espíritu crítico de una democracia. Perfecto. Estando a favor de que haya una comisión de la verdad y la reconciliación. Entonces, en ese contexto, muy bien, resucitan los fantasmas, aparecen los cadáveres, se descubren seguramente y se van a descubrir cosas que todos sabemos de una manera u otra, pero que no las hemos podido comprobar, o en todo caso no se ha podido demostrar quiénes son los llamados perpetradores. Y a partir de ello, ¿qué tiene que hacer la comisión? Tiene que buscar las causas de la violencia,
hacer propuestas para que estas cosas no vuelvan a ocurrir en el Perú, y tiene, porque ese es el objetivo central, conjuntamente con el cumplimiento del objetivo de lograr una justicia de alguna manera, tiene que propiciar, tiene que buscar una reconciliación. Yo creo que ahorita, en este momento, la pregunta central es ¿entre quiénes? Claro, sí, bueno. Ahora, digamos, muchos medios creen que es una reconciliación con los terroristas y no se trata de eso. Digamos, mi impresión es que no se trata de eso. Claro, tú tienes la impresión contraria, ¿no? No, yo lo que digo es, desde el punto de vista doctrinario de lo que es una comisión de la verdad, se busca la reconciliación. En cada país se trata de coyunturas diferentes, ¿no es cierto? Pero en todo caso, ¿quiénes son los perpetradores? Los perpetradores son los terroristas de Sendero Luminoso, los perpetradores son los policías que violaron los derechos humanos, los perpetradores son los militares que violaron los derechos humanos, los perpetradores son los gobiernos que de una u otra forma tuvieron la responsabilidad política de las violaciones realizadas por las llamadas fuerzas del orden. ¿No es cierto? Sí, perfecto. Y luego hay los llamados beneficiarios, la clase política, la clase económica, que cerraron los ojos frente a las violaciones realizadas ¿por quién? Por las fuerzas policiales y por los militares, porque sí denunciaron a Sendero. Y también tenemos que buscar responsabilidad en las ONGs que se han ocupado en el Perú de vigilar las violaciones de derechos humanos y que hasta hace unos 10 años no monitoreaban las violaciones de Sendero Luminoso, solamente monitoreaban y acusaban a los policías y a los militares, lo cual estaba muy bien y era muy loable y muy valeroso. Pero ¿por qué miraban con un ojo y no miraban con el otro las cosas? Entonces ahí hay pues una responsabilidad colectiva tremenda que yo no sé si va a ser recogida con objetividad por los miembros de la comisión, porque conceptualmente también tenemos otro problema. La esencia de una comisión que camine bien es la conformación de sus integrantes. Y aquí ocurre lo siguiente: así como es importante hurgar en el pasado para poder ver las causas de la violencia, hacer justicia y propiciar la reconciliación, es importante hurgar en el pasado de quienes integraron o integran hoy la Comisión de la Verdad para saber cuáles son sus orígenes ideológicos, cuál es su posición política, que todos tenemos legítimo derecho a tenerla, y percibir si esa comisión de repente no está sesgada desde el punto de vista ideológico. Eso habría que haberlo hecho antes, digamos. Y no lo hicieron. En el momento de la nominación de las personas. ¿Tú sabes cuál fue el procedimiento? En el gobierno de transición, en las postrimerías, creo que esto ha sido el 4 o 5 de julio, o sea, muy poco antes de que Paniagua entregara el poder, casi a máquina forzada, en el Consejo de Ministros, distribuyeron unos papelitos con los nombres de los candidatos. Entiendo que el presidente Paniagua actuó como una especie de árbitro, él no votó, y votaron, le pusieron puntaje. Y de ese puntaje emergieron las personas que luego integran la comisión, algunos de los cuales creo que ni siquiera habían sido notificados sobre sus candidaturas, por lo menos uno de ellos. Luego entra el presidente Toledo, para quien este problema era una papa caliente, y lo sigue siendo, supongo, es un regalo, y amplía la comisión. Y ahí, que yo sepa, no hubo ya balotaje, simplemente el presidente Toledo designó 5 integrantes adicionales. Se consultó al país, se chequeó la currícula, se auscultó sus orígenes ideológicos, sus posiciones políticas. Que yo sepa, no se hizo. Simplemente fueron candidaturas manejadas políticamente. Y aquí hay un punto muy importante. Pero déjalo para después de la pausa. Con mucho gusto. Volvemos con el punto que nos promete Francisco Díaz Canseco un instante. Llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Ese es Vasco Núñez de Balboa. Supongo que ese es el restaurante donde estamos. Ese es el Marqués de Calza Concha. Estamos todos, prácticamente la nobleza. Y estamos con Francisco Díaz Canseco, presidente del Consejo por la Paz. Nos estaba explicando. Sí, yo te escucho con atención, después tengo alguna... Es un tema tan apasionante, tan de actualidad, pero es importante que la gente pueda explayarse y que haya la mayor cantidad de opiniones, ¿no? Porque somos un país plural, así es la democracia, está de acuerdo, no está de acuerdo, no hay por qué estar en los extremos, ¿no? Y creo que esa es la posición que tú estás reflejando. Claro, es lo que conversábamos hace un minuto, ¿no? Yo creo que no es cuestión, y como tú bien lo has señalado, de estar en las antípodas.
No, es cuestión de tratar precisamente de buscar la verdad. Exacto, es eso, ¿No? es eso. ¿Qué es lo que yo sostengo? La comisión no es una comisión de la verdad porque es la propietaria de la verdad. Es una comisión integrada por seres humanos falibles, con opiniones, que está buscando la verdad. Pero importantísimo determinar, como estábamos conversando hace unos minutos, ¿por qué busca la verdad? Busca la verdad porque está tratando que se haga justicia y que se llegue a la reconciliación. Y entonces el tema es, ¿con quién vamos a reconciliar? ¿Quiénes van a intervenir en el proceso de reconciliación? ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Conceptualmente hay perpetradores y víctimas. Y en ese contexto va a ser Sendero Luminoso incluido dentro del proceso de reconciliación. Te estás preguntando, sí. Yo me estoy preguntando en voz alta y te lo pregunto a ti, a ver qué impresión tienes tú. No, yo tengo la impresión de que no en absoluto. Yo creo que se parte de una condena a Sendero, ¿no? Como el autor principal de todo esto, digamos, como quien desata la Tú tragedia. partes esa conclusión. Yo tengo la impresión de que esto es así. Yo estaba leyendo en El Comercio la encuesta y la gente cree que el principal acusado va a ser Sendero. Lo que Pero, no significa que haya... ¿qué hizo la comisión? Eso es lo que no sé, pero yo tengo la impresión de que sí. Por lo poco que he conversado con algunos miembros, tengo la impresión de que sí. No sé, ¿cuál es tu opinión? La impresión que yo tengo es la siguiente. La comisión está integrada por personas que han pertenecido, siguen perteneciendo, a ONGs que durante cerca de... Eso es lo que tú decías. Claro, durante cerca de, no sé, 10 o 12 o 15 años, jamás monitorearon las violaciones de derechos y las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque en aplicación de la doctrina clásica de los derechos humanos, solamente estas ONGs monitoreaban las violaciones realizadas por el Estado. Claro, claro, claro. Pero, ¿y el otro lado? Sí, sí. Cuando nosotros salimos en 91, en nuestra declaración de Ayacucho, nos fuimos a la Pampa del Aquino, cuando no la pisaba nadie, porque estaba Sendero al costado, a sostener que los terroristas eran los primeros violadores, nos ganamos la estigmatización de parte de estas ONGs, que están muy bien representadas hoy día en la Comisión de la Verdad. Entonces, ahí hay una primera premisa que a mí me preocupa y que tendríamos que hilvanarla, Guillermo, con una segunda parte. Hace pocas semanas, miembros de estas ONGs que integran la Comisión de la Verdad han salido a decir que Sendero Luminoso es un partido político. Sí. Luego han exhibido videos del arrepentimiento de connotados dirigentes de Sendero Luminoso y del MRTA, excepto Guzmán y la señora Iparraguirre, en donde estarían reflejando algo que ya se intentó con anterioridad a través de un acuerdo de paz que se propició por parte del ministro de Justicia, García Sayán, del gobierno de transición, que también pertenece a las mismas, al mismo sector de pensamiento que son estas ONGs, muy respetables, pero con las que yo guardo mis profundas discrepancias, ¿no? Y finalmente, tienes un escenario en el cual se está exhibiendo cifras que más o menos dan una paridad entre la responsabilidad de las muertes por parte de... En cuanto a cantidades. En cuanto a cantidades, por parte de Sendero y aquellas por parte de las fuerzas policiales y por las Fuerzas Armadas. ¿Y eso es imposible o no? Eso me parece que está muy mal, porque no se trata de un análisis cuantitativo, sino cualitativo. ¿Cómo se generan las muertes? Estamos conversando de algo tan dramático que realmente... ¿No es cierto? Sí, pero... Entonces tú dices, muy bien, si es una masacre perpetrada por la Fuerza Armada o por la Fuerza Policial, ok, pero si son muertos en un enfrentamiento, o son personas que estuvieron aliadas con Sendero Luminoso, no la fuerza, porque ese es el otro detalle, a veces lo forzaban, a veces no eran forzados, ¿no? Eso sigue existiendo hasta ahora. Y entonces, y en el otro lado, ¿son reales las cifras? ¿A cuánta gente asesinó Sendero? Y hay muchos casos en los cuales los senderistas mataban a su propia gente cuando consideraban que habían sido traicionados. Y todo esto nos lleva a otro punto que lo mencioné al comienzo, la oportunidad. Normalmente, en la doctrina de las comisiones de la verdad, estas comisiones se instalan cuando se terminó el conflicto. Sí, eso es lo que decía Flores Arauz ayer o antes de ayer, no sé, pero... ¿No? ¿Ha terminado el conflicto en el Perú? Pero es que el Perú, con la pobreza estructural que tiene, no puede pretender que el conflicto va a seguir siempre, me da la impresión. Entonces, ¿es la oportunidad propicia?
No sé, yo no, usted es el entrevistado. Yo pero digo, a mí, a todos nos interesa tu opinión, Guillermo, tú eres un hombre que conoce yo esas creo que cosas. sí, no, yo creo que sí. Y es un diálogo, ¿eh? Yo vengo a dialogar contigo, pero es que, no, pero te lo repito, a mí me importa que haya la mayor cantidad de opiniones. Yo creo en la democracia, estoy absolutamente convencido que cuanto más opiniones haya, porque tener más opiniones significa creer en la capacidad crítica del pueblo peruano. En eso es lo que yo creo. Yo creo que los medios de comunicación tenemos que creer en el pueblo para que se haga su propia concepción, se haga su propia idea, ¿no es cierto? Darle elementos. Tú le estás dando elementos, tenemos otros invitados que después van a dar seguramente los suyos. Ahora, yo recuerdo una cosa, Francisco, yo he colaborado, he escrito algunos artículos sobre otros temas con el IDL. Yo recuerdo verlo en la revista del IDL y la condena a Sendero era así, ¡paf! No era muy grande. La condena a Sendero... ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el año, bueno, en los 90 y pico, ¿no? Sí. Pues, pero antes no fue, pero es que no, bueno, antes... Es que no ha habido, y yo te digo porque este es un debate que he sostenido con ellos, no sé si el nivel, pero claro que es el sector de ellos también, pero en general, y que nosotros lo hicimos saber a la opinión pública a través de los medios de comunicación en su oportunidad, y que fue la razón fundamental por la que yo salí a declarar que los terroristas eran los primeros violadores, tesis que luego en el tiempo ha sido corroborada a nivel internacional, pero en ese momento no los monitoreaban. Y en el Perú, y eso te consta a ti, ¿qué es lo que pasó como consecuencia de esta visión sesgada? Que mucha gente decía, derechos humanos, lo de los terroristas. Yo le escuchaba decir esto. Eso sí, esa es una afirmación terrible que he escuchado muchísimas veces. ¿Y por qué? Porque es lo que la gente llegó a creer, ¿no? Porque la gente veía que la Cruz Roja iba al Lurigancho a atender a los terroristas presos cuando se producían los motines, o percibía que se acusaba de violaciones a los policías, a los militares, y a Sendero no lo tocaban. Por un sesgo que yo creo que generó en el Perú una reacción sumamente negativa que supervive hasta ahora. Ahora, que es parte de lo que está ocurriendo cuando tú ves encuestas donde hay un rechazo de un 70% de la población a la Comisión de la Verdad, que no debería ocurrir, porque esa comisión debería actuar no en forma sesgada, debe actuar en forma objetiva. Sus integrantes, yo hago votos para ello, deben despojarse de sus ropajes ideológicos y procurar, cuando hablan de las causas de la violencia, por ejemplo, no teñirlas de un sentido o del otro, porque aquí estamos hablando de una búsqueda objetiva. Y me preocupa finalmente, cuando hablamos de los diferentes temas que se pueden tocar en este desarrollo, el tema de las conclusiones. Cuando propongan que para luchar contra la violencia estructural, que tú la acabas de señalar, la suma de pobreza, de marginación y de injusticia, que es el caldo de cultivo a partir del cual puede crecer la violencia armada, hay dos cosas ahí también donde yo he tenido discrepancias en el pasado reciente. En la tesis marxista, la violencia estructural, bueno, hablemos de Galton, pero hablemos en general de los filósofos del tema, es la generadora directa de la violencia armada. Yo sostengo, contrario censo, que es el caldo de cultivo. Aníbal Guzmán no era un campesino marginado, era un profesor universitario de primer orden en la Universidad de Guamán. Y Sendero es un movimiento que nace no en la campiña ayacuchana, sino en una universidad. En los sectores intelectuales. En los sectores intelectuales. Que luego aprovechan el caldo de cultivo para provocar un movimiento que tuvo cierta popularidad inicial, veamos el entierro de Lagos, y que luego se fue perdiendo en el marasmo que siempre ocurre de la violencia que generó una reacción en contra de ellos de parte de las propias comunidades campesinas. Bueno, en principio se lo identificó con la guerrilla clásica, romántica, después todo eso se perdió. Que es otro tema en donde tenemos que discrepar con la situación de Argentina. La situación de Argentina es más hacia la guerrilla clásica, aunque eran terroristas también. Fueron terroristas, ¿no? También, sí. Pero Sendero, yo creo que al lado de Pol Pot y el Khmer Rouge es probablemente el movimiento más sanguinario del mundo. Las atrocidades que han cometido fueron de la línea del Khmer Rouge, todo ese tipo de cosas. cosas. De la misma línea. Ahora en la Argentina hicieron barbaridades, ¿no? Pero fue distinto. Pero fue distinto, ¿no? Ahora, pero tú no crees que cuando uno dice a veces reabrir heridas, yo decía otro día en un artículo, yo creo que las heridas están abiertas hace rato, ¿no? ¿Tú no crees que las heridas están, no en ti ni en mí posiblemente, pero sí en toda la gente que ha padecido directamente, que ha perdido a sus hijos, su padre, su madre, su hermano? ¿Te imaginas? Entonces, yo lo que siento es que es como decirle, como que el país le dice a esa gente, yo reconozco que ustedes existen, que ustedes son parte del país,
Y yo hace 20 años, 23 años que vivo en el Perú, y siento, toda mi vida he sido un hombre con profundas preocupaciones sociales, siento que hay una parte de este país que está al margen, que no existe, ¿no? Tú lo debes saber mejor que yo, hay una parte de este país que es ignorada, ¿no? Yo creo que un poco el concepto ahí viene de una visión costeña del Perú. Es un país que existe, que tiene sus propios mecanismos, que es válido, y que además esto se refleja en el propio contexto de la política peruana. Y yo concuerdo contigo en la necesidad de una comisión de la verdad, no porque se deban o no reabrir heridas, sino porque desde un plano ético nosotros no podemos permitirnos el lujo de que se cometa cualquier tipo de injusticia en el Perú y que esta injusticia persista sin que haya ningún tipo de reacción. Nos tenemos que despedir, disculpa. Se acabó el programa. Sí. Oye, gracias, Pancho. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.